Bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión y nueva edición del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital. En esta ocasión vamos a estar conversando con 3 líderes de la región, con 3 reguladores en nuestros países, sobre lo que hemos denominado el Policy Lab o también políticas públicas que ya están en marcha en América Latina y que ya están dando resultados positivos en materia de conectividad y de uso productivo de la digitalización. Así que, sin más preámbulo, pues me gustaría invitar a acompañarme en el escenario a la superintendenta de Anatel, Cecilia Teles, también, por favor, también al presidente de ENACOM, Martín Osores, de Argentina, y a la directora ejecutiva de Cire Logroño de Indotel. Bienvenidos todos y muchas gracias. Un aplauso, por favor. Les comento un poco la propuesta y la dinámica de la sesión. Vamos a conocer de la mano de ellos, de los reguladores, algunas políticas que están en marcha, algunos ejemplos de política pública que nos van a comentar. Vamos a ver un caso sobre políticas antipiratería y el laboratorio que está trabajando Anatel. Vamos a conocer también de la mano de Indotel el proyecto que trabajan con el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de uso del Fondo de Servicio Universal para el subsidio a la demanda. Y vamos a conocer también la agenda de ENACOM en materia de regulación y de mejora respecto de la fiscalidad. Así que le doy paso entonces a la superintendenta de Anatel para que nos pueda comentar sobre la política del laboratorio antipiratería. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primeramente me gustaría agradecer por la invitación para presentar un poquito sobre las políticas antipiratería de Brasil. Entonces, la primera cosa es que en Brasil, el marco legal de Brasil hace una distinción entre la infraestructura de telecomunicaciones, y es aquí que Anatel es responsable, y la infraestructura, el contenido que es pirateado. Esa es otra agencia que es la Agencia de Cinema, Ancine, en Brasil. Entonces, para Anatel, hay una ley general de telecomunicaciones que dice que Anatel tiene que regulamentar los servicios de telecomunicaciones, y cuando hablamos de piratería audiovisual, estamos hablando de servicios de TV de pago. Tenemos también la obligación de controlar la venta de equipos de telecomunicaciones para que sean siempre certificados. Y los equipos tienen que ser certificados porque garantizan la seguridad cibernética del usuario y la seguridad de la red. Entonces, bajo esa organización legal, tenemos infraestructura por Anatel y tenemos contenido por Ancine. Y trabajamos juntos. Entonces, desde 2021, hemos estudiado muchísimo las cajitas set-top boxes que dan acceso al contenido pirateado. Las cajitas son legales en Brasil desde que sean homologadas, certificadas por Anatel. Lo que pasa es que hay muchísimas cajitas y a veces estimamos que hay más de entre 6 y 8 millones de cajitas en Brasil que no son certificadas y que dan acceso a contenido pirateado. Entonces, ¿qué Anatel hace? Primeramente, en el mundo físico, intentamos impedir la venta de esas cajitas. Entonces, hacemos fiscalizaciones en las fronteras, en las tiendas, en los marketplaces, para que esas cajitas no sean vendidas. Ya hemos encauzado más de 1.6 millones de cajitas. Entonces, así estamos protegiendo los consumidores, porque sabéis que las cajitas son utilizadas para el cometimiento de crímenes cibernéticos. Pero también tenemos que hacer algo con las cajitas que están en las casas de los brasileños. Eso es que es interesante. Entonces, estudiamos los peligros cibernéticos de las cajitas y cómo ellas son utilizadas como herramienta para el cometimiento de robo de datos personales de los consumidores, para hacer crímenes cibernéticos, para acceder a sitios pornográficos ilegales. Entonces, todo eso pasa dentro de la casa de los consumidores que tienen las cajitas ilegales. Entonces, Anatel estudió muchísimo los peligros cibernéticos de esas cajitas y creó un laboratorio antipiratería.
Y ese laboratorio fue creado con la ayuda de una asociación privada, una asociación de TV de pago de Brasil. Tenemos un acuerdo de cooperación y creamos un laboratorio donde estudiamos las cajitas, hacemos una ingeniería reversa de las cajitas e identificamos los enderezos, las ubicaciones IP en los sites donde las cajitas se autentican en la red. Es interesante porque en Brasil, no sé, seguro que en los otros países es un poco distinto, pero en Brasil tenemos 19.000 ISPs. Entonces, tenemos que coordinar con todos ellos cómo hacer bloqueos en la Internet. Y los bloqueos de las cajitas son exclusivamente para la autenticación. Entonces, estudiamos las cajitas en el laboratorio, identificamos IPs y sites que son utilizados para la autenticación y emitimos una orden de bloqueo. Entonces, los ISPs de Brasil bloquean esos IPs y esos sitios y las cajitas paran de funcionar en la casa de los brasileños. Entonces, esas son órdenes de bloqueos administrativas. Eso es lo que la Anatel hace. Pero Ancine es responsable por la protección del contenido de los derechos autorales. Entonces, ella tiene la competencia legal para ordenar bloqueos de sites o aplicativos, apps, que no observan los derechos autorales. Entonces, ella emite las órdenes de bloqueo, encaminhan para a Anatel, y así utilizamos la estructura del laboratorio antipiratería para comunicar con los ISPs de Brasil para que ellos hagan los bloqueos. Y claro, además de esto, tenemos los bloqueos que son determinados por jueces. Entonces, hay órdenes judiciales que determinan bloqueo de los más distintos contenidos. Algunos que tienen que ver con derecho autoral, algunos que tienen que ver con otros tipos de crimen. Entonces, esa es la organización legal de los bloqueos en Brasil. Ahora voy a hablar un poquito más sobre las cajitas en sí. Entonces, hay cajitas que son legales. En el sitio de Anatel hay una lista de todas las cajitas que tienen certificación y que son seguras bajo el punto de vista cibernético para los consumidores brasileños. Pero muchas no son certificadas, son comercializadas, por ejemplo, en marketplaces, en tiendas, muchas llegan a Brasil por la frontera. Entonces, con la percepción del riesgo cibernético, de los malwares, que muchas veces están dentro de las cajitas, elas son vendidas ya con los malwares y botnets que son utilizados para el crimen, utilizamos toda esa infraestructura para hacer con que las cajitas no funcionen. Lo importante es que, yo hablé sobre el laboratorio, ¿cómo hacemos las operaciones de bloqueo? Tenemos 3 tipos de operaciones. La primera operación es la más eficaz que hay. Hacemos una vez por semana, normalmente los miércoles. ¿Y cuándo hacemos los bloqueos? Cuando hay un partido de fútbol. Como los brasileños, creo que muchas personas aquí también, le encanta el fútbol, claro. Es el mejor esporte que hay. Pero los brasileños utilizan las cajitas piratas para ver sus partidos de fútbol. Entonces, lo que hacemos, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, coordenamos bloqueos, coordenamos con 24 ISPs, los más grandes ISPs, que representan más del 60% del mercado, de market share, de contenido, y estudiamos las cajitas, identificamos dónde los partidos de juegos serán autenticados para ser vistos por los brasileños, y listamos los bloqueos. 24 operadores se quedan con nosotros, bloqueando a cada 30 minutos, hacemos nuevas listas de bloqueo y así, mientras hay un partido de fútbol, ¿quién tiene las cajitas que están en nuestro laboratorio? Las cajitas no funcionaron. ¿Y cuál es el reto de esta acción de bloqueo? Es desestimularlo, que el consumidor utilice la cajita, porque queremos que él se quede muy enfadado, que no quiera más utilizar la cajita pirata y así que pueda comprar una cajita, un set-top box que sea legal y que sea seguro para él. Percebemos que muchos de los brasileños no tienen la noción del peligro cibernético de la utilización de cajitas ilegales. Entonces, lo que tenemos que hacer es desestimular el uso de las cajitas.
Y el partido de fútbol es el mejor momento para hacerlo. Entonces, hacemos esta primera operación de bloqueo los miércoles durante 5 horas. Y eso funciona muy bien. Vemos por los mensajes. Siempre acompañamos los mensajes. Los brasileños se quedan muy, muy, muy enfadados con los bloqueos de Anatel. Entonces, los bloqueos están muy buenos. Eso es una cosa. El jueves hacemos de nuevo bloqueos, una confirmación. Todos los IPs, los sitios utilizados por las cajitas y que fueron bloqueados los miércoles, repetimos los bloqueos los jueves, porque hay partidos de fútbol también los jueves. Hacemos eso. Siempre con los 24 más grandes operadores y ISPs. Después de eso, el sábado empezamos el bloqueo de 3 meses. Entonces, claro, siempre estudiamos los IPs y los sitios para que no haga un sobrebloqueo. No queremos bloquear servicios legales y legítimos. Entonces, hacemos todo el examen de seguridad de bloqueo para eso. Y ordenamos entonces un bloqueo de 3 meses. Entonces, la cajita no funcionará por 3 meses y quizá los consumidores van a desistir de esto y van a empezar a utilizar equipos que sean legales. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué hemos hecho hasta hoy? Normalmente por año hacemos como 110, más que 110 operaciones de bloqueo. Ya hemos bloqueado más de 41,000 IPs, ya hemos bloqueado casi 8,000 sitios utilizados exclusivamente para autenticación de cajitas en la red. Ancine, que es la agencia de cinema de Brasil, la reguladora, que es responsable por el contenido, conjuntamente con nosotros hemos bloqueado más que 26,000 IPs utilizados para contenido pirata y más de 5,000 sitios URLs que son utilizados para contenido pirata. Percebemos que este tipo de arreglo que tiene una combinación del sector privado junto con el público, y público con público, como Anatel, juntamente con Ancine, es la mejor opción para trabajar contra la piratería y intentar hacer con que la competencia sea más leal. Entonces, hemos percibido una reducción de la piratería en Brasil. Estamos trayendo una infraestructura más legal y más correcta para los brasileños que tienen más seguridad cibernética. Y estamos siempre intentando hacer campañas de concientización para que los brasileños entiendan que no es solamente acceder a contenido pirata, pero es ponerse en situación de perigo por estar siendo víctima de crimen cibernético que es cometido por medio de esas cajitas piratas en Brasil. Y solo para concluir, nuestro laboratorio ha sido reconocido internacionalmente. Hemos recibido un award, una premiación de WISIS en 2024 por el logro y por todas las acciones que tenemos ante piratería. Esa es una premiación muy importante de UIT, de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, que es de las Naciones Unidas, y seguimos con el combate muy serio de la piratería. Sabemos que combatir la piratería no es una solución única, no hay como acabar con la piratería, pero tenemos que combatir todo el tiempo, sea en el mundo físico, sea en el mundo virtual. Tenemos que juntos trabajar en cooperación, sector público, sector privado, y ahora más que nunca entre países, porque la piratería es transnacional. Entonces tenemos que cooperar, trabajar juntos e intentar reducir el contenido pirata, los equipos piratas y, claro, siempre protegiendo los consumidores. Entonces, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Muy buena presentación. Cecilia, por la presentación y destacar, ¿no?, también la relevancia que mencionaba sobre la colaboración público-privada, ¿no? La iniciativa del Laboratorio Antipiratería de Anatel es una iniciativa en coordinación con la Asociación de Operadores de Televisión Brasileños, la ABTA, muy relevante. También lo que mencionaba respecto de la necesidad de generar conciencia en los usuarios, esa concientización sobre el riesgo en línea y la seguridad cibernética, la protección de datos, el malware que ubicaron en algunas de esas TV Boxes.
y también la importancia de la coordinación desde el regulador, ¿no? Así que muchas gracias por traernos esta iniciativa. Quisiera invitar entonces ahora a Desiree Logroño a que nos presente el trabajo que está haciendo Indotel con el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de uso del Fondo de Servicio Universal para subsidio a la demanda. Muchas gracias, Desiree, y un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, perdón a todos. Es un gran honor para nosotros representar a la República Dominicana y específicamente al Indotel en este importante panel. Hoy no venimos nosotros aquí a hablar de teoría, sino de una táctica ejecutada en nuestro país que está transformando el mapa de la conectividad en República Dominicana. Nuestra presentación se centra en el subsidio a la demanda como motor de inclusión. Hemos pasado de un enfoque puramente centrado en oferta de infraestructura a un modelo híbrido que pone al usuario vulnerable en el centro de la estrategia. En el ecosistema digital regional, la pregunta ya no es si debemos conectar, sino cómo lo hacemos de forma asequible y productiva. Esta es la experiencia dominicana junto al apoyo estratégico del BID. Como dice la premisa de este panel, el éxito no surge por el azar. El subsidio que hoy presentamos es la pieza que cierra la brecha entre tener una red pasando frente a tu casa a tú tenerla dentro de tu casa. Nosotros en Dominicana no trabajamos a ciegas. Usamos herramientas GIS con más de 100 capas de datos e integrando métricas de UCLA, lo cual nos sirvió para identificar de manera quirúrgica 170 localidades sin cobertura que cumplieran con criterios de viabilidad, tales como población vulnerable, existencia de escuelas, entre otros. La fase 1, iniciada en el 2023, y la fase 2, iniciada en el 2025, han impactado a más de 285,000 dominicanos. No solo desplegamos fibra, conectamos 123 instituciones públicas con internet gratuito y creamos un plan social para hogares de bajos recursos. A través de un plan de 30 megabytes por $5, estamos generando un ahorro directo a las familias, que asciende a $10 millones en 6 años, con una proyección de llegar a 32 millones. El éxito de la fase 1 fue rotundo. 13,000 cuentas activas y una tasa de deserción, lo que llamamos churn, bajísima, de tan solo un 1.3%, muy por debajo de lo que es la tasa de deserción de los servicios comerciales regulares, lo cual es doblemente impresionante para nosotros porque, 2 puntos, estos planes no tienen un contrato amarrado a un tiempo mínimo, o sea que cualquiera puede desertar cuando quiera, y está dirigido a los sectores más vulnerables del país. Eso te demuestra que el usuario sí quiere el servicio, que lo único que necesita es que sea económicamente viable para ellos. Aquí vemos cómo nosotros, a través de los datos del UCLA, podemos ver cómo cambió la realidad en República Dominicana. En municipios como Los Ríos, la velocidad promedio saltó de 6.5 a casi 30 megas, un incremento de un 352%. En tan solo 14 meses de operación, la penetración en los 36 municipios del proyecto subió de 16.5 a 21.4%, un crecimiento de un 30% en tiempo récord. Tenemos casos extraordinarios de éxito, como es Jaquimelles, donde tuvimos un crecimiento exponencial de 4.166%. Esto demuestra que cuando el servicio es asequible, la adquisición es inmediata. Según encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas en República Dominicana, el 35.5% de los hogares dominicanos no se conectan a la red simplemente porque encuentran que el servicio es caro o poco accesible. Para el quintil de menor ingreso, un plan de fibra estándar representa el 10% de sus ingresos, lo cual está muy lejos del objetivo de 2% que propone la Comisión de Banda Ancha de la ONU. Para la fase 3, nuestra meta es conectar 145,000
hogares adicionales en los municipios con menores niveles de penetración. ¿Cómo lo haremos? Con fibra de 30 megas a $4,90 e instalación gratis. Estamos introduciendo la gamificación en la política pública. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a incentivar con rifa de tabletas, extensión del subsidio a quienes mantengan su servicio activo y participen en capacitaciones de habilidades digitales, lo cual nosotros en Dominicana entendemos sumamente importante, porque no solamente es conectarte, es saber usar la red. Queremos llevar para el 2026 la penetración nacional del 35% al 40% y asegurar que ningún municipio del país esté por debajo del 20% de conectividad. Una inversión de $33 millones para asegurar un piso mínimo de ciudadanía digital. Sin embargo, en política pública es muy fácil perdernos en los porcentajes de penetración, en los megabytes por segundo, etcétera, etcétera. Pero nuestras acciones en República Dominicana no son solo números, tienen rostros y tienen historias. A continuación quiero que escuchen una de las protagonistas de este cambio. Ella vive en una de esas comunidades que identificamos como desconectadas hace apenas 2 años. Este testimonio nos recuerda que detrás de cada punto en nuestro mapa original de localidades desconectadas hay una persona que ahora puede estudiar, trabajar, comunicarse con su familia. No estamos solamente desplegando fibra, estamos elevando la calidad de vida de personas reales, día tras día. Escuchemos. En el corazón del sur de República Dominicana, un nuevo amanecer está iluminando el camino hacia nuevas y mejores formas de conectarnos. Mi nombre es María Alejandra Pérez, soy estudiante de enfermería y vivo en la comunidad de Santana. Actualmente tengo muchas dificultades porque el internet es muy lento y tengo que usar paqueticos. De la galería para adentro no me funciona y se me dificulta mucho porque afuera el murmullo de la gente y eso no me puedo concentrar bien en lo que son mis clases. Bueno, este internet de fibra óptica que se está instalando para mí es muy beneficiario. Ahora que ya estoy de término en mi carrera de enfermería, solo me quedan 13 materias y así me puedo concentrar más en lo que son mis clases y mis tareas. Con la llegada de la fibra óptica, una red que conecta sueños, se abre un abanico de oportunidades para los habitantes de estas comunidades. En las tierras fecundas, donde el sol brilla más fuerte, ahora también se enciende la esperanza de un acceso más justo, rápido y seguro. Este es el resultado de un esfuerzo colectivo para llevar igualdad de oportunidades a todos los rincones de nuestro país. Porque cuando nuestra gente se conecta, la nación avanza. A partir de hoy, el sur está listo y conectado para un futuro lleno de oportunidades. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. En conclusión, la elección de República Dominicana es clara. La infraestructura es necesaria, pero el subsidio inteligente a la demanda es lo que garantiza que la transformación digital no deje a nadie atrás. Estamos aquí en este panel para compartir estos datos y seguir aprendiendo de las experiencias de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Desiree, por esta historia de digitalización y por esta historia también humana y también, bueno, por todo lo que podemos aprender respecto de lo que vos señalabas como la conectividad como motor de inclusión y generar ese círculo virtuoso a través del apoyo con el subsidio a la demanda. Así que muchas gracias por compartirlo. Y por favor, Martín, bienvenido, presidente de NACOM, para que nos puedas contar sobre la actualización fiscal y la agenda de regulación que están llevando a cabo desde Argentina. Muchas gracias, Pablo. Voy a hablar directamente desde acá, les aviso por el micrófono. Le voy a cambiar el título a esta presentación. Ya que se estuvo hablando tanto de fútbol, teniendo el Mundial acá en México, le voy a llamar Operar con la cancha inclinada. ¿Qué les parece? Especialmente
por todos estos años en Argentina, ¿sí? Donde los operadores de telecomunicaciones y las empresas TIC han tenido todo tipo de trabas y desafíos inusuales. Y por tal motivo me gustaría compartir en esta oportunidad justamente qué fue lo que estuvo pasando en Argentina años atrás y cuál es la situación actual. Bueno, a nivel macro, Argentina ha sido un país con altísimos aranceles de importación. Hemos hecho un análisis con GSMA, con GSMA, a inicio de nuestra gestión en 2024, donde el benchmark daba que los handsets, los smartphones en Argentina, eran un 250% más caros que en el resto de los países de la región. Se imaginarán más allá de la falta, digo, de renovación de parque, la situación que generaba de contrabando, informalidad y demás. Bueno, lo presentamos, el equipo ejecutivo del presidente Milei de Economía redujo los aranceles progresivamente hasta eliminarlos. Hoy los aranceles son 0 para la importación de este tipo de dispositivos, lo que hace que justamente los devices sean más accesibles para nuestros usuarios y podamos así acelerar la renovación del parque y con eso tener un mejor business case para el despliegue de 5G en Argentina. Barreras a las importaciones de todo tipo. Básicamente, cuando hablo de barreras a las importaciones, no solamente estoy hablando de devices, sino los equipos tan importantes de tecnología que las compañías de telecomunicaciones necesitan para desarrollar su negocio. ¿Sí? Todo tipo de barreras. Hoy hay facilidad para importar tecnología. Claramente era un fundamento necesario para que nuestra industria crezca de una manera saludable. Ni que hablar los distintos tipos de monedas que tuvimos hasta el 2023. ¿Sí? Todo tipo de distintos tipos de dólares, el blue, el otro, tipos de cambio y demás, especulación. Bueno, tenemos un tipo de cambio estable, libre, ¿sí? Previsible, ordenado, fundamental para un negocio donde se planifica a largo plazo, ¿no? O sea, telecomunicaciones básicamente es business case, inversiones de largo plazo, con financiación, ¿sí? Con estabilidad. Obviamente la inflación que había estaba completamente descontrolada, déficit fiscal, un gasto público totalmente absurdo. Hoy tenemos un superávit fiscal récord. Somos de los pocos países en el mundo que tiene superávit fiscal. Bueno, justamente les cuento por qué les comparto este slide de macro. Y así muchas otras cosas. Porque para que nuestro sector se desarrolle, la macro tiene que estar ordenada. ¿Sí? Mucho antes que los temas regulatorios, si la macro no es saludable, no vamos a lograr los objetivos que todos estamos buscando en este tipo de participaciones. Desde lo micro, desde lo sectorial, Argentina, desde el punto de vista del regulador, era intervencionista en precios. Había decretado o generado un decreto que era el decreto 690, donde las grandes compañías lograron judicializar y defender su negocio a través de la justicia, pero los pequeños operadores y ISPs tuvieron sus pricing totalmente controlados, capeados, para decirlo de alguna manera. Lo que hace es, obviamente, te afecta desde EBITDA, te afecta primero el ARPU, lógicamente, y la salud de tu negocio se va al tacho con este tipo de intervenciones. Bueno, en principios de 2024, una de nuestras primeras iniciativas fue derogar ese decreto para que los precios estuvieran alineados a lo que es competencia. Trabas al despliegue, lógicamente, municipios, provincias, localidades generan todo tipo de trabas. Ahí tenemos un esfuerzo importante con gobernadores, municipios, para que generen programas de incentivos para el despliegue, faciliten, ¿sí? Faciliten los trámites, eliminen tasas. Y bueno, hay algunos casos que ya se están viendo, como por ejemplo un régimen que lanzó una provincia, es la provincia de Entre Ríos. Otras provincias también están trabajando para reducir la carga fiscal y facilitar e incentivar los despliegues y las inversiones en tecnología en sus localidades. Al final, la inversión busca condiciones, o sea, busca un mejor retorno de inversión. Donde es más costoso, tarda más en llegar la tecnología. Entonces, hay que buscar desde el punto de vista del territorio, de los gobiernos provinciales, municipales,
esta clase de incentivos para que los casos de negocio justamente sean mucho más atractivos. Financiamiento inexistente, no había financiamiento en la Argentina hasta el 2023. Nosotros desarrollamos con el Fondo de Servicio Universal distintos programas de financiamiento, ¿sí? Apuntándole a todos los ISPs. Argentina no es como Brasil que tiene 19.000, comentaba Lea, nosotros tenemos 1.900, pero son sumamente importantes y uno puede decir, decime una localidad donde no haya internet, que siempre va a haber un ISP que va a estar dispuesto a conectarla. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, para que sea saludable y sostenible esa inversión, tenemos que salir del esquema que tenía Argentina desde el punto de vista de uso del Fondo de Servicio Universal, que era un esquema de aportes no reembolsables donde se distribuía el dinero sin ningún tipo de trazabilidad, control, verificación. Generamos nuevos modelos de financiamiento para el sector. Especialmente las grandes empresas obviamente tienen acceso a mercados de capitales, cotizan en la Bolsa de New York, emiten obligaciones negociables y más. Las medianas y pequeñas empresas no tenían acceso a lo que es el mercado de capitales y con el fondo generamos un programa de financiación utilizando el instrumento, que es un instrumento con mucha fiscalidad, verificable con la Comisión Nacional de Valores. Mercado de capitales. A su vez lanzamos créditos con tasa subsidiada, también muy interesante porque ya operan con bancos los distintos ICPs y era una forma de lograr que tuviesen financiación sus proyectos de corto plazo. ¿Sí? Mercado de capitales estamos emitiendo obligaciones negociables donde con el fondo las tomamos hasta 10 años, primer año y medio tienen como un periodo de gracia y el costo es inflación, tasas 0%. Y bueno, coparticipación de materiales y planes de financiamiento a largo plazo que estamos discutiendo con distintos entes o multilaterales, ¿no? Alertar, lo puse ahí porque creo que es algo que es importante compartir con ustedes. Alertar es el Sistema Nacional de Alerta Temprana, es el Broadcast. Es un proyecto que también decidimos financiarlo con el Fondo de Servicio Universal. Trabajamos en conjunto con las compañías, con los operadores móviles durante un año en la definición técnica del proyecto. Firmamos los convenios con los 3 operadores móviles más el Ministerio de Seguridad. Ya nos aprobaron el pliego, vamos a estar lanzando la licitación pública en los próximos días. Uno no podría creer como un país del tamaño de Argentina, donde tuvimos en los últimos años desde inundaciones, incendios forestales y demás, no tenía un sistema de alerta temprana para su ciudadanía. Bueno, vimos que era un muy buen uso de fondo de conectividad para salvar vidas. ENACOM en particular, bueno, comenzamos nuestra gestión con 2.200 empleados de planta. A mayo del 2026 ya somos 1.100 empleados de planta. Hemos hecho una reestructuración muy importante, sí, el 50%. Hemos modernizado la atención a usuarios y prestadores. Las delegaciones u oficinas provinciales, que eran 27, las cerramos todas. ¿Sí? Trabajamos con trámites a distancia, con inteligencia artificial. Regulación excesiva y restrictiva. Bueno, ustedes saben que la regulación es una pila de normativa, en muchos casos obsoleta, duplicada, ¿sí? Fuera de contexto. De hecho, hay normas o incluso leyes que tenemos en Argentina, como la Ley de Medios, por ejemplo, que se ha escrito y promulgado fuera de contexto. Cuando se lanza la Ley de Medios ya existían las plataformas, existían las redes sociales, o sea, un ecosistema muchísimo más avanzado que lo que pretendía regular dicha ley. Y así tenemos múltiples normativas de ENACOM que las fuimos en algunos casos derogando, en otros casos modificando. Entre ellas un ejemplo, y tiene que ver con lo que comentaba Lea en su presentación antipiratería, básicamente hablas de la certificación de los equipos, porque en los equipos, los set-top boxes, uno puede generar o instrumentar software que te abre la puerta a un mundo. Bueno, como dice ATBC, sí, que está trabajando con una campaña muy importante en Argentina, la piratería la pagas con tus propios datos, ¿sí? Seamos conscientes de eso y por eso te tomo la palabra de trabajar juntos, Brasil y Argentina y el resto de los países de la región, en programas sólidos, porque no es un problema
de un solo país, sino es un problema que tenemos todos y nos afecta también muy derecho a las redes. Te genera congestión, te genera ciberataques, te genera un montón de situaciones que hoy, la verdad que son absolutamente críticas. Decíamos, regulación excesiva. Nuestra visión de regulación es simple a prueba de futuro. Tenemos que trabajar muchísimo, tenemos un roadmap, trabajamos también escuchando las voces del ecosistema. Vamos a estar implementando algunas metodologías de modernización regulatoria. Creemos que cuanto más simple sea la regulación, más fácil va a poder sostenerse con el cambio tecnológico, ¿sí? Entonces, ahí seguimos permanentemente trabajando con nuestros equipos y además compartiendo con los equipos de los distintos reguladores. Expedientes y trámites paralizados, pilas y pilas y pilas en Argentina a fines del 2023. De hecho, hay una normativa que buscaba justamente sancionar determinadas cosas, pero no se labraban infracciones, entonces, o se labraban pero no se cobraban, y así un montón de irregularidades. Celeridad administrativa, 17.000 expedientes cursados, más de 20.000 disposiciones suscritas, un laburo enorme de los equipos de NACOM con el apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Infraestructura obsoleta y desactualizada, bueno, justamente hablo de NACOM, ¿sí? Nosotros venimos de Microsoft 2007, ¿se acuerdan? A Copilot, ese fue el salto, no hubo actualizaciones en el medio, digamos, ¿no? Así que imagínense desde el punto de vista de sistemas, de dónde venimos y hacia dónde vamos y dónde estamos hoy, ¿no? Creo que es un ejemplo claro de la falta de actualización constante y modernización constante, ¿no? Indicadores de mercado, algunos para compartirles, pero para que vean cómo ya se está empezando a ver los resultados. Siempre entendemos que de la modernización y de los cambios estructurales toma tiempo hasta que se empieza a ver el impacto, pero bueno, en estos 2 años subimos de 11,5 millones de accesos de banda ancha fija a casi 13 millones. Accesos de fibra subieron de 3,9 millones a 6,2 millones. Es un montón. O sea, en lo que es despliegue de fibra es muchísimo y se vienen acelerando los programas de despliegue de las compañías y de los ISPs. Accesos satelitales. Bueno, ¿qué pasaba en Argentina? Estaba bloqueado, estaba protegido, no se podía, ¿sí? Los reglamentos eran obsoletos, no se generaban nuevas licencias, ¿sí? a los nuevos operadores que hoy le cambian la vida a las personas. Bueno, pasamos de 2.900 accesos satelitales a 452.000 números del 2025, pero hoy estamos en más de 750.000, con lo cual creemos que a fin de año deberíamos alcanzar la meta del millón de accesos satelitales y obviamente buscando que exista más competencia, que exista también muchas alianzas entre los operadores móviles y las compañías satelitales. Entendemos que se viene Direct to Device, eso va a generar una solución muy interesante para los usuarios donde estén fuera de la cobertura móvil. La verdad que lo estamos viendo como un cambio muy positivo. Entre lo que es banda ancha, un solo dato. Vean, de 139 megabits per second de velocidad promedio de download en banda ancha fija, pasamos a 245, casi el doble. Un poquito menos del doble, pero bueno, casi, y ahí va. Se va acelerando la calidad de los servicios. Lo que quiero compartir, ¿por qué les comparto básicamente estos indicadores, como también otros que ponemos acá de los Q4 23 contra 25? Que no alcanza solamente con la modernización regulatoria. Necesitas una economía ordenada. O sea, Argentina tuvo que resolver problemas macro que eran trabas y desafíos enormes para el sector. 62,7 millones de accesos de banda ancha fija, tenemos 64,5, sigue creciendo. La penetración de mobile sigue creciendo, 135 a 139, en un mercado tan maduro. 4G, bueno, tenemos 23.810 sitios, ¿sí? En 23, en 25, perdón, no cambia mucho el número, pero sí lo que cambia es el despliegue de 5G, de 0 a
casi el 10%, hoy esta información no es la última, de despliegue de 5G sobre el total de los sitios desplegados. Y viendo que las compañías del sector vienen con planes de inversión muy interesantes, estamos viendo una aceleración del despliegue. Estos sitios que compartimos acá se desplegaron en un solo año y el primer año ciertamente de una nueva tecnología toma más tiempo que cuando ya empieza a madurar, teniendo en cuenta que solo el 19% de los dispositivos móviles son 5G capable, ¿sí? Con lo cual por eso es tan importante sembrar y ayudar y facilitar a que el mercado actualice sus dispositivos. Así que bueno, termino mi intervención con esto. Lo que esperamos es que la cancha esté nivelada, que el pasto esté bien cortado, que el riego funcione muy bien y que la pelota ruede como tiene que rodar. Así que eso es lo que estamos buscando en Argentina, trabajando en conjunto con el sector. Gracias. Muchas gracias, Martín, por la presentación y un golazo. Tu símil de Microsoft 2007 Tirame un buen a centro, Copilot, así ¿no? la cabeceo después. Lo vamos a intentar. Como todavía nos queda un poquito de tiempo para la conversación, me gustaría que hagamos doble clic en alguna de las cuestiones que han venido planteando. Por ejemplo, Gesilea, en el caso de piratería, hablábamos de algunas cuestiones como lo relativo a la concientización de los usuarios respecto de cuáles son los auténticos riesgos a los que se enfrentan pues, consumiendo contenidos a través de ya sea anti-boxes o sitios de distribución ilegal. Y también me gustaría que pudiéramos tener tu opinión sobre cuál tiene que ser la responsabilidad de ecosistema, digamos, cómo podemos buscar la cooperación de otras capas del sector digital, ya sea que hablemos de las plataformas, marketplaces y demás. Entonces, ¿cómo crees que podemos trabajar en esos dos puntos? Perfecto. Para la concientización de los usuarios, ese es un desafío muy grande, porque la verdad es que los brasileños intentan tener acceso al contenido y que sea barato. Y ellos no tienen la conciencia que es ilegal y que hay un riesgo real de ciberseguranza. Ese es lo más difícil de hacer. Entonces, tenemos que todos, no solamente Anatel como agencia reguladora, pero todos tienen que hablar sobre eso. Entonces, necesitamos que la televisión hable sobre eso, que los periódicos hablen sobre los peligros cibernéticos, los robos de datos, todo que viene con la piratería. Porque no es el contenido solamente el problema, principalmente la seguridad del consumidor. Entonces, tenemos que tener muchos actores involucrados en esta concientización. Sobre las plataformas, ese es un problema real que tenemos en Brasil, cuando hablamos, por ejemplo, de marketplaces que venden en sus plataformas productos y equipos no certificados de Anatel. Hay una discusión jurídica sobre la competencia que Anatel tiene sobre los marketplaces, porque son digitales y no son ISPs. Entonces, nuestra ley nos dice que regulamos los ISPs y los servicios, pero no las cosas en la Internet, que es un mundo que la verdad que no tiene muchas reglas. Entonces, la discusión jurídica en Brasil, que ahora está casi que pacificada, era cómo Anatel podría regulamentar o controlar o que estaba siendo vendido por los marketplaces en la Internet. Entonces, esa discusión de responsabilidad de las plataformas ha ido hacia la Suprema Corte de Brasil. Ellos han decidido que sí, que las plataformas tienen corresponsabilidad sobre los productos que son vendidos en sus plataformas. Entonces, eso es un hecho muy importante jurídicamente hablando, porque ahora sí tenemos más control sobre todo lo que es vendido online. Esa es una cosa muy importante. Entonces, tras eso hemos incluido un artículo específico en el reglamento de certificación que dice claramente que las plataformas son responsables y solamente pueden vender
equipos que sean certificados y tiene que incluir en el anuncio el número de certificación de Anatel. Y si hay un producto que no tiene ese número de certificación, tiene que bajar el anuncio inmediatamente. No se puede vender productos no homologados. Claro, las plataformas intentan judicializar, intentan discutir, Claro. y a veces logran algunas decisiones favorables, entonces Anatel recurre, logramos otras, entonces hay todavía un poco de lío judicial, pero hemos avanzado bastante, entonces ahora incluso hemos empezado con, por ejemplo, Amazon y Mercado Libre, tenemos más conversaciones y algunas veces sí listamos algunos anuncios que son ilegales y ellos sacan los anuncios, pero la verdad que ellos tienen que tener filtros, prefiltros, para que no suban anuncios que son ilegales. Ellos no tienen que esperar que Anatel los diga que es ilegal. Ellos son responsables por lo que venden. Entonces, creo que hay una necesidad que todas las plataformas comprenden que ellos son parte de la cadena de venta, que tienen mucho dinero con esas ventas, ellos lucran muchísimo, entonces ellos tienen que ser responsables en no vender productos ilegales, que son como drogas. Si ellos no venden cocaína o drogas, porque venden equipos que son no certificados. Es la misma cosa. Es eso. Muchas gracias. Me parece interesante lo que mencionás respecto de la necesidad de cooperación y también de ser proactivos, ¿no? de parte del conjunto de los agentes. Y no quisiera, Lea, dejar de mencionar algo que comentábamos antes del panel, y es que pese a que la piratería es un fenómeno creciente en la región, los datos que reporta la Alianza Antipiratería es que precisamente Brasil es el único país donde se ha reducido el consumo de piratería en hogares a partir de estas políticas, ¿no? Sí, Entonces, es verdad, creo que es verdad. importante también ponerlo en valor. Sí, es muy... Sí, la lucha contra la piratería, es como dije, no es perfecta, no es una solución que se pone, que se acaba con todo el problema, pero es una lucha constante que tenemos que hacerlo juntos. Todos los agentes, públicos, privados, otros reguladores, los países regionales, tenemos que trabajar juntos, porque la piratería es mundial, atinge a todos los actores, entonces tenemos que trabajar juntos. Muchas gracias. Gracias. Desiree, me gustaría que pudiéramos hacer doble clic en un punto que vos señalabas cuando hablabas de la necesidad de localizar cuáles eran aquellos municipios o también aquellos usuarios que podían ser susceptibles de recibir el apoyo del subsidio a la demanda de este programa que nos presentaste con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces me gustaría que pudieras compartir cuáles son esos retos que ustedes han encontrado a la hora, digamos, de definir el universo de beneficiarios. Sí, realmente más que retos, ya para nosotros son logros, porque nosotros logramos que esa identificación fuera, no solamente que fueran personas de escasos recursos, sino que se cumplieran X cantidad de características en esos municipios, para que realmente fuera más fructífero, por decirlo de alguna manera, el resultado. Y era como decía, tiene que, además de haber X número de cantidad de personas vulnerables, que hayan escuelas, que hayan oficinas del Estado que no estén debidamente conectadas en red con las otras comunidades, por ejemplo en la capital, en Santo Domingo. Eso es algo que todavía nosotros tenemos a nivel de Estado un largo camino que recorrer. La interconexión, por ejemplo, hay un proyecto precioso que es Policía Conectada, donde tenemos en proyecto conectar todos los destacamentos policiales, porque tú pensarás, bueno, en Santo Domingo quizás sí están todos conectados, pero yo quiero conectar los de la frontera, donde quizás tengo muchísimas situaciones. Quiero conectar los del sur, que es la zona donde el país se ha abocado a ayudar a progresar y que, bueno, sí, progresar, que llegue a mejores niveles económicos, y desde el Indotel está dentro de todos nuestros proyectos para que se conviertan en ciudades más desarrolladas a nivel de tecnología. Excelente. Esperemos que también sea
pues un ejemplo en la región y que se puedan desarrollar más programas en ese sentido, Y ¿no? por ejemplo, el último proyecto que tenemos, o sea, la fase 3 de este proyecto con el BID, es preciosa, porque ahí además de ayudar a personas vulnerables, estamos ayudando también a empresas pequeñas locales, porque consiste, el que ya está establecido, vamos a utilizarlos para hacer a través de ellos, que ellos sean los que desplieguen la fibra y que sean los proveedores de los servicios. Entonces eso te ayuda a ti a crecer como empresa, ¿eh? Y ayuda a las personas de la zona. Ujú. Efectivamente, porque no se trata solo de conectar familias, ¿no? Sino también de contribuir a esa digitalización, no solo de las grandes Totalmente. industrias, sino también de las Y pequeñas empresas. y mucho enfoque también en las capacidades digitales, porque no es solamente conectarlos, es que aprendas a usarla, que le saques provecho, que a través de ella tú puedas generar trabajo, etcétera, etcétera. Que es un reto en la región. Claro, claro. Martín, me gustaría que nos pudieras comentar también en algunas lecciones aprendidas en lo que nos presentaban. Ustedes hicieron todo un trabajo también de auditoría, ¿no? Del Fondo de Servicio Universal, pues que nos pudieras comentar qué aprendieron, ¿no? De cómo mejorar el uso eficiente de los fondos, la trazabilidad, que haya también un relevamiento de qué tan efectivos han sido. Y en adelante, por otra parte, que nos pudieras comentar cómo va a continuar avanzando la agenda de desregulación de ENACOM, cuáles son los siguientes botones de deleite que van a pulsar. Bien, primero auditamos, ¿no? Pues no teníamos buena información, no era confiable. Nos encontramos con muchísima debilidad de procesos. De cierta forma estaban diseñados los programas para repartir y no para impactar a la sociedad positivamente, ¿sí? Entonces, cuando vos ibas al campo a verificar los despliegues, bueno, no se verificaban los despliegues. Te imaginarás que si no se verifica la aprobación de los proyectos cuando se ejecuta, no vas a poder esperar muy buenos resultados, con lo cual al final el costo por hogar conectado de los programas del pasado, del FSU, eran totalmente ineficientes. Y no solo eran ineficientes, dando costos altísimos. Te hablo de llegando a $1.000, $1.500 por acceso, ¿no? O sea, en algunas localidades. Y en un promedio de $600 cuando el sector privado tiene un promedio de $175 a $250 por activación, vamos a decir, o por instalación. Entonces, claramente nos cerraban los números, eso es lo primero que encontramos. Hablamos de procesos, implementamos un sistema de Network Asset Management, justamente porque necesitábamos tener instrumentos, herramientas, donde se fuese inventariando el despliegue de los proyectos que utilizan fondos aprobados del Fondo de Servicio Universal. Sí, hay que entender que el fondo es dinero que proviene del sector, lógicamente para ser ejecutado eficientemente por el sector. Ahí es cuando logras el impacto real. Entonces, nos sirvió ese primer año, vamos a decir, para entender la situación y comenzar a desarrollar una estrategia con distintos programas, ¿no? Entre los cuales había programas de interés público, como por ejemplo comentábamos Cell Broadcast, ¿sí? Es uno de ellos, pero también había otro tipo de programas en un esquema más mayorista, minorista, entendiendo que el conjunto tiene que participar del despliegue, donde ya el costo por reducir la brecha es mayor, no es lo mismo el despliegue en un centro urbano que en el medio de la cordillera. Entonces fuimos lanzando distintos programas, entre ellos lanzamos los que mencioné antes como Mercado de Capitales, ¿sí? Donde el primer proyecto, la primera emisión, que fue de alrededor de $8 millones, se hizo en noviembre del año pasado, octubre-noviembre del año pasado. Hay una docena de proyectos, pero son de financiación, son sostenibles, o sea, tienen una lógica diferente. Hablaba también de créditos a tasa subsidiada, lanzamos con el Banco de la Nación Argentina, por eso que tiene mayor capilaridad, pero ahora estamos abriendo los convenios con otros bancos, siempre buscando esto, ¿no? O sea, despliegue, hay otros programas que estamos diseñando y desarrollando con los operadores móviles,
¿sí? Entre ellos un programa de despliegue de sitios móviles en zonas que no hay obligación de cobertura, y a nosotros como programa nos interesa que tengan ese despliegue, y es un programa Play, es un programa que está diseñado más desde el punto de vista de buscar facilitar la ejecución, pero con control, con certificados, ¿no? Un operador no puede deducir sus aportes sin tener ese certificado de crédito fiscal. Y bueno, también hay otro proyecto último que quisiera mencionar, hay muchos más, que es un proyecto de FWA mayorista en localidades que están muy alejadas, ¿sí? Localidades, te hablo, si recorres la Patagonia Argentina o Cuyo y el norte, bien pegadas a lo que es la cordillera de los Andes, ¿sí? Donde hay localidades muy pequeñas, de 500 habitantes, donde hay un ISP local, no es que están desconectadas, localidades de 500 hogares, te decía, perdón, o más, pero la performance de Internet es muy pobre y no sirve para usar los servicios del ecosistema actual, ¿sí? Te hablo de muy pobre, 3 megas, 5 megas. Entonces, entendemos que en esas localidades tan alejadas, donde además el despliegue de fibra no es costo efectivo, o sea, son muchos lugares donde es muy complicado pasar fibra, vemos como FWA una solución muy interesante que nos va a ayudar a, integrando a los pequeños ISPs, lograr un upgrade de la conectividad. Y así permanentemente vamos desarrollando programas con el ecosistema, vamos a decir, ¿no? Lo que nos interesa es justamente que, como decíamos antes, ¿no? Ahora ya empezamos a cortar el pasto más bajito y queremos que la pelota gire a otra velocidad, ¿no? Entonces, de vuelta. Ahora lo que necesitamos es ritmo, velocidad, ¿sí? Así que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos para este año, ver ejecución a otra velocidad para seguir generando métricas positivas. Excelente. Nos quedamos sin tiempo, me gustaría dar paso a la segunda parte del panel, pero te voy a dejar 30 segundos, Martín, para que nos puedas hacer foco en la agenda de desregulación. No sé si querés comentarnos algún punto. Bien, siempre hay cosas para mejorar, ¿sí? Proyectos de bajo, medio y alto nivel hay en ENACOM, hay en el roadmap. Entendemos que las telecomunicaciones son infraestructura crítica, ¿sí? Tenemos que empezar a hablar más de esto, cómo protegemos las redes, cómo hacemos que los despliegues se faciliten, cómo cuando uno atenta contra una red de conectividad, cuál es la consecuencia, cómo buscar cierta cohesión entre el gobierno nacional, provincial, municipios. Hay una agenda por ese lado, claramente, entendiendo que la ciberseguridad es fundamental en todo esto, ¿no? Y después, por otro lado, obviamente, como ustedes saben, tenemos en ENACOM no solo telecomunicaciones, sino que tenemos medios y postales. En medios también tenemos una agenda porque ahí también la cancha no está nivelada. Muy bien, pues muchísimas gracias y pedir un aplauso para nuestros panelistas. No sé si corresponde una foto del panel antes de que abandone el escenario. Claro que No sí. sé, ahí la producción, sí. Ah, ahí está. Por favor. Bueno, muchas gracias. Para terminar nuestra jornada de hoy, me gustaría dar paso, en este caso, a Carlos Lugo, quien es el líder de Política Pública y Regulación de UIT Américas. Por favor, Carlos, si nos querés acompañar. Y también a André Gómez, líder de Servicios y Global Trend de Calen. Fuerte aplauso para ellos. Quienes nos van a estar comentando acerca de cuál es el estado del arte, cuál es la conversación acerca de la necesidad de mejora regulatoria que tiene este sector a nivel regional, a nivel internacional, y que, habiendo conocido estos casos particulares de los países con los que hemos trabajado, que ellos nos puedan dar esta visión más internacional sobre cómo está esta discusión. Así que muchas gracias, André, Carlos, el escenario es vuestro.
Hola, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Una gran responsabilidad cerrar el panel y que se puedan ir muy contentos y felices a tomarse un tequilita mexicano. Quiero comenzar me pidieron, y por eso subí con las notas, que comentara las iniciativas que habían compartido el día de hoy. Es parte de la metodología. Entonces estuve tomando notas y quiero comenzar por decir que Brasil, Argentina y República Dominicana son ejemplos de países y marcos regulatorios que han avanzado un paso más hacia la regulación de quinta generación como la calificamos en la UIT. De hecho, Brasil es el único país de Latinoamérica que lidera los rankings o las mediciones de G5 Benchmark, que es la herramienta que mide qué tan colaborativa, qué tan enfocada en la mejora regulatoria y en la innovación están los marcos. Y República Dominicana lidera el ICT Regulatory Tracker, que es el que tanto el marco regulatorio de telecomunicaciones como infraestructura crítica está avanzado y que obviamente va también camino hacia ese G5 líder. En el caso de Argentina, y quiero comenzar por ahí, debo resaltar que aquí se demuestra una de las recomendaciones que el GCR o el Simposio Global de Reguladores de la UIT en el benchmark, que justo se está actualizando esta semana en Ankara, Turquía, venimos promoviendo, y es el liderazgo, y el liderazgo ambidiestro. Si algo se necesita realmente cuando hablamos de mejora regulatoria y de innovación, es decisión. Porque pareciere una retórica y una narrativa, sino que lo diga Mariliana, que compartimos y compartimos foros y discusiones escuchando lo mismo. Hay que mejorar, hay que simplificar, hay que tener una agenda de mejora regulatoria, pero ¿cuál es la agenda que realmente se ha implementado? Y debo decir que la triste noticia es que hay muy poco de mejora regulatoria que efectivamente se haya implementado en la región. No tengo el tiempo suficiente para presentar las estadísticas del Gen 5 Digital, pero los invito a consultar porque está en línea en la página de las mediciones de los marcos regulatorios de la UIT. Pero sí me quiero detener en Argentina porque intervenir los marcos fiscales, eliminar y reducir cargas tributarias son recomendaciones muy claras definidas en los guidelines del GCR de la UIT. Quiere decir esto que intervenir de forma directa con incentivos a la inversión reales es parte de las recomendaciones, por lo tanto, todo lo que se enfoque hacia allí, hacia reducir los precios de espectro, lo que se enfoque en o eliminarlos, como el caso de Brasil, reducir o eliminar tasas fiscales es lo que realmente va a cerrar esa brecha que aún queda y que desafortunadamente sigue evitando que haya una declaratoria de conectividad universal y significativa total. Ese es mi mensaje sobre lo presentado por Argentina, el resto ya lo dijo el presidente de ENACOM. En el caso y quiero atar también todo lo del uso y de la auditoría del Fondo de Acceso Universal con el programa de República Dominicana, porque efectivamente otra de las recomendaciones que la UIT de forma constante ha hecho es la revisión de los fondos de acceso universal, de la normativa y la administración, en qué se está gastando y en qué se está invirtiendo el dinero. Y me llamó muchísimo la atención y me gustó, por eso tomé nota, sobre dos comentarios que hizo el presidente de ENACOM, y es que la inversión del Fondo de Acceso Universal vuelva al sector que la está pagando, ¿no? al sector privado. Y eso es muy importante, el poder auditar y el poder llevar a resolver realmente la brecha. Y ahí lo conecto con la iniciativa presentada por República Dominicana, porque efectivamente se enfocó a ello. Pero quiero adicionar dos cosas, directora, y es, en primer lugar, que tuvimos la oportunidad desde la UIT de acompañar capacitación de capacitadores, es decir, darle habilidades y competencias para que ese acceso a través de la oferta a la demanda no se quedara solo en acceso a YouTube y a plataformas y a entretenimiento, sino que también tuviera un enfoque productivo, y tuvimos la capacidad de llevar contenido real de e-commerce, de marketing digital, de cómo crear emprendimiento digital a las formadoras de formadores que tenía ese programa de la canasta digital de Indotel, y por supuesto eso también le da un sentido de desarrollo económico y productivo a esas iniciativas. Y el caso de Brasil, por supuesto, se enfoca
en un principio que la UIT desde 2017 viene promoviendo, y es la colaboración. Pero no solo viene promoviendo, es que es una necesidad, la convergencia, que aquí hablamos de las plataformas, la convergencia que en su momento, hace unos años, se dio con la televisión, con la radio, con los servicios postales y demás, pues es una realidad hoy y es una nueva visión del ecosistema digital que debe tenerse en consideración. Y claro, aunque era un ejemplo sobre piratería, y hay mucho que podríamos contar de Anatel y de los trabajos que en modernización regulatoria se ha hecho, mucho más allá del proyecto presentado, pues algo que sí nos mostró este proyecto es la necesidad de que iniciativas como los Policy Labs experimenten nuevas intervenciones, nuevas formas de ejercer la labor regulatoria y de inspección y vigilancia, integrando distintos actores como los de ciberseguridad, las asociaciones, las telco, las autoridades antipiratería y demás. Pero hay muchísimos más ejemplos, por eso yo quisiera cerrar esta primera intervención antes de continuar la conversación con André, diciendo que habría que reflexionar si hoy efectivamente debemos solo seguir hablando de mejora regulatoria como esa estrategia de limpiar y aceitar la máquina regulatoria para que lo que está funcione mejor. Entonces, para que haya análisis de impacto regulatorio, que todavía, 20 años después, no están aplicando análisis de impacto regulatorio. Por eso resalto Paraguay, con quien estamos implementando el primer ejercicio de análisis de impacto regulatorio con Conatel, y obviamente los países que sí lo hacen de manera sistemática, pero no son la mayoría. Y seguir hablando de simplificación, que ahí la invitación a los multilaterales, a la Unión Europea, a la CAF, al BIT, a todos los que tienen recursos, hay que digitalizar, apoyar a los reguladores de los países que tienen menos recursos para que terminen de digitalizar. Y quiero resaltar que con la Unión, y gracias a la Unión Europea, tenemos un proyecto de innovación regulatoria donde buscamos con Octic en Indotel, con Octic en Dominicana, con Indotel también en temas de calidad del servicio, con Panamá, con El Salvador en temas de homologación, simplificar y eliminar trámites y además digitalizar los procesos para que todavía la carpeta física no siga siendo un trámite. ¿Qué hay que hacer? Porque la realidad es que hemos hablado mucho de mejora, seguimos tratando de aceitar y limpiar la máquina, pero quizá necesitamos es innovación, es decir, eliminar la máquina o cambiar la máquina regulatoria que existe. Y con este mensaje que podemos ir profundizando, le doy paso a André de Colin para que nos dé sus reflexiones. Gracias. ¿Me escuchan? No. Bueno, de todas maneras, ahora sí, dale. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, por obvio que les agradezco a los organizadores por la invitación a Culen para compartir algunas conclusiones de nuestra investigación. Como saben, somos una empresa que tiene por misión hacer investigación de todo lo que sea el ecosistema digital a nivel global de manera independiente, ¿no? Así que veo que tenemos una contribución muy específica en este debate para en primer lugar reconocer estos ejemplos. Yo coincido, Carlos, que tenemos acá en Latinoamérica, en particular en los ejemplos que fueron presentados, muy buenas prácticas, que no son solamente experimentos en el sentido de que es algo que está en un policy lab, que se piensa como un científico, ¿no? Que está intentando hacer una cosa, pero con resultados concretos que se puede tomar en cuenta. ¿En qué sentido? Son en realidad tres caras, yo diría, de la misma moneda. Es decir, por un lado vimos que es efectivo un subsidio a la demanda, es el caso de República Dominicana. Por muchos años hemos estado discutiendo cómo hacerlo, si es que es posible hacerlo, si es que sería sostenible, o sea, con muchas dudas, pero nada o casi nada de acción en la región. Es verdad que República Dominicana no es el único ejemplo que tenemos en la región. Hemos tenido también otros ejemplos que merecen atención. En el caso de Colombia, también ahora en Brasil, se discute en el marco del Plan Nacional de Inclusión Digital la posibilidad de subsidio a la demanda. Entonces, un pilar absolutamente fundamental, y me da mucho gusto que hemos pasado de la discusión hacia la acción. Un segundo pilar, el incentivo a la oferta. Si vemos el caso de Argentina, es verdad que Martín presentó con mucho detalle lo que hicieron, pero de una manera quizás más sencilla lo que hicieron fue
dejar que el sector privado se desarrolle, ¿no? O sea, con los marcos a nivel macro, pero también a nivel micro, con la revocación del control de precios que se hacía, pero también con todas las trabas, ¿no? que impedían en realidad el despliegue, y bueno, con muchas otras acciones que vimos. Entonces, tratar de incentivar la oferta, eso sigue siendo un reto absolutamente fundamental en diferentes países. No hace mucho que Argentina lo hizo y sigue haciendo, y muchos países de la región también se necesita eso. Y por fin, proteger al ecosistema. El ejemplo de Brasil me parece muy bueno porque muestra cómo que el regulador tiene un rol de fiscalizar, garantizar que, bueno, por una parte, los consumidores sigan con la protección que necesitan, ¿no? Por el tema de la ciberseguridad, etcétera, pero también que los ingresos, que la generación de riqueza se quede con el ecosistema, ¿no? Para que incluso la producción de contenido a nivel local sea posible, considerando los impuestos que se pagan para eso. Entonces son tres ejemplos que me gustaría remarcar. No son únicos a nivel global. Hay que mirar también en lo que pasa bueno, fuera de Latinoamérica, para quizás tener un poco más de inspiración para hacer más, ¿no? Para hacer más. Les doy solamente dos ejemplos. El ejemplo de Corea, que hizo al mismo tiempo subsidio a la demanda con subsidios específicos para smartphones 5G, para personas mayores y hogares de bajos ingresos en zonas rurales, y también incentiva la oferta con la reducción de costos para despliegue de 5G, sobre todo en zonas rurales también, en que se necesita más incentivos. Eso tuvo un resultado absolutamente espectacular en un país que ya se considera avanzado, ¿no? Y que todavía se reconoce que hay cosas por hacer. Un segundo ejemplo, el ejemplo de India, que es un país de dimensiones también continentales, como es el caso de Brasil, una población estupenda, ¿no? Muy grande, en que se logró desplegar más de 4.2 millones de kilómetros de fibra óptica por medio de un proyecto de extensión de redes a zonas rurales, que tuvo un impacto impresionante en aproximadamente 10 años. Para que tengan como referencia, como contexto, el precio promedio por gigabyte bajó un 96% en las zonas rurales de India. Bueno, obvio que eso tiene mucha innovación del propio sector de telecomunicaciones, pero también el apoyo de este proyecto que llevó fibra óptica a zonas rurales, ¿no? Y sí es verdad que hemos avanzado en la región y hemos escuchado mucho, por ejemplo, sobre el proyecto de Internet para Todos en Perú, ¿no? La verdad es que todavía hay zonas rurales que no tienen acceso a fibra óptica en Latinoamérica. Yo cierro con un mensaje con dos ejes. Tenemos ahora una oportunidad única en Latinoamérica. En primer lugar, por la IA. El sector de telecomunicaciones es, se suele decir, la primera y la última puerta. Es decir, sin conectividad no hay IA, y sin conectividad la IA va a representar un beneficio, no solamente un beneficio, pero un privilegio a pocos. Y si es verdad que con otros avances tecnológicos se ha incrementado la desigualdad social, tenemos como región, yo diría, el deber de trabajar para que la conectividad alcance a todos y que todos puedan aprovechar los beneficios de la IA. Y el segundo punto es que tenemos una oportunidad porque el sector de telecomunicaciones, como se decía antes en este panel, genera riqueza. Hay que reconocerlo y me parece que la mejora regulatoria pasa, Carlos, por el reconocimiento, no solamente en foros como este, pero a un nivel, bueno, pero más allá, a un nivel político muy alto, como ya se empezó a hacer, pero también a un nivel
yo diría más bajo, o sea, más cercano de la gente para que se comunique, sí, de manera adecuada los beneficios que es bueno, que la verdad es que ya se reconoce. Vimos un video, ¿no? Un muy buen testimonio de cómo la conectividad puede alcanzar y cambiar completamente la vida de la gente común. Y yo creo que así, hablando más allá, más arriba quizás y más abajo, y más abajo podamos seguir avanzando todos juntos, porque al final tenemos todos los mismos objetivos. Entonces, bueno, no sé si quieres comentar algo más, Carlos, pero este sería mi mensaje. Bueno, tengo el dilema de qué tanto comparto hoy, porque tengo en la mañana un desayuno sobre mejora regulatoria, entonces no quiero chiviar mucho lo que voy a compartir mañana aquí con Mariliana y con Oscar León. Pero quisiera recordar que en el 2024 tuve la oportunidad de compartir también aquí en este escenario sobre mejora regulatoria y sobre necesidades urgentes por parte del regulador, y mencionaba dos temas, algunos lo recordarán, y uno era la necesidad del liderazgo ambidiestro. El liderazgo ambidiestro, que tiene que ver con no solo seguir sabiendo de redes y servicios de comunicaciones, de postes y ductos y antenas, sino de conocer la realidad del ecosistema digital hoy, porque el reto, que ya no es el futuro, sino que es el presente, pasa por la convergencia y por un ecosistema digital con inteligencia artificial, con Big Data, con nuevas tecnologías, y de una forma que tiene que abordar retos de una forma coordinada con distintos sectores y con distintos reguladores. Yo le sumaría a ese liderazgo ambidiestro el día de hoy un liderazgo decisivo y urgente, porque no necesitamos reguladores que pasen por el puesto, por pasar por el puesto y ser. Yo soy exregulador, por eso hablo de esa forma, solo pasar porque ahora soy exregulador. No, cuando estamos durante el periodo de ser reguladores, tenemos una responsabilidad de liderazgo única y una oportunidad. No vamos a repetir ese rol. Entonces, el tomar decisiones de mejora, el intervenir, el cambiar, el eliminar, el dar delete, como decía Pablo ahorita, a la regulación que no sirve o que es obsoleta, que ya no aplica, que ya al ducto no le importa, no le interesa. Esa decisión o ese liderazgo, además de ambidiestro, debe ser decisivo, definitivo y urgente, porque las medidas de mejora regulatoria y de innovación son urgentes y necesarias, y hay que tomar decisión. Yo quiero aprovechar este espacio para reconocer que a varios países de Centroamérica y además la República Dominicana, que participan en el proyecto de innovación regulatoria que lidera la UIT, que lideramos en la UIT en alianza con la Unión Europea, y que buscamos transformar y crear nuevos mecanismos de innovación en regulación, incorporar RegTech, que es muy importante, el uso de inteligencia artificial en la toma de decisiones, la eliminación de trámites, la simplificación, cambiar un poco, una suma entre mejora regulatoria e innovación. Y quiero resaltar, esos países son Panamá, con ASEP, con quienes vamos a revisar temas del régimen de calidad, pero también OCTIC, con quien vamos a crear y actualizar o a crear el marco de normas de IA para sector público, en República Dominicana el caso de OCTIC, y con Indotel también en revisión del régimen de calidad, incorporación de nuevas tecnologías, pero en retos que siguen siendo clave como conectividad, o que siguen existiendo en Centroamérica, con Guatemala en un sandbox para reconectividad rural, con Belice para un sandbox de 5G en zonas turísticas, lo mismo con Conatel de Honduras, Costa Rica con Sutel, que acaba de hacer una convocatoria de sandbox que recibió 12 iniciativas del sector privado. Van a ser apoyadas un par de ellas por parte de nuestro proyecto, de nuestra plataforma de sandbox de la UIT y Unión Europea. Y se me debe quedar alguien por fuera, El Salvador, en temas de homologación de equipos, digitalización, uso de tecnologías, la creación de un centro de innovación regulatoria del OMR, que es el órgano de mejora regulatoria en El Salvador. Entonces quiero aprovechar el espacio para reconocer y poner los ojos en Centroamérica por esa decisión y ese liderazgo de cambiar los marcos regulatorios hacia la innovación. Y no solo, obviamente sigue siendo necesaria la mejora regulatoria, y quiero recordar algunas medidas importantes: análisis de impacto regulatorio, simplificación de trámites, desregulación de la regulación obsoleta,
análisis de impacto normativo, creo que lo dije, sí, en general decisiones basadas en evidencia. Y la innovación regulatoria suma metodologías a esa regulación basada en evidencia que es cada vez más necesaria y que además debe ser flexible y debe ser ágil. Y no solo eso, sino también coordinada con la industria. Porque también lo dijimos en el 2024 y lo reitero hoy, la visión de perro guardián, palabras textuales de la UIT, en el Global Digital Regulatory Outlook, porque no quiero que suene que es algo disruptivo mío, es la UIT, dice no más visión de perro guardián, sino de constructor de ecosistemas digitales. Ese debe ser el rol también del regulador. Dale. Bueno, creo que estamos justo a tiempo, o incluso pasamos un poco. Quería dejar solamente un mensaje muy breve para terminar, decirles que yo veo una muy buena oportunidad para Latinoamérica en este momento y bueno, creo que Carlos ha remarcado mucho la importancia de la regulación basada en evidencias. Decirles que evidencias no son papers académicos solamente, evidencias son historias como las que se compartieron hoy, son discusiones que estamos teniendo en este foro, pero también son testimonios, ¿no?, de la gente que se conecta y bueno, nosotros la verdad es que nos da mucho gusto de participar como empresa de este ecosistema con nuestra misión de elevar el nivel de debate para seguir avanzando con la conectividad y la transformación digital en todo el mundo y bueno, yo personalmente muy contento de trabajar con América Latina. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Así cerramos el panel. No sé si quiere. No, muchas gracias André, Carlos y a toda la audiencia. Me toca dar el pitazo final de esta primera parte del CLTD. Invitarles mañana a continuar la discusión en la segunda jornada del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital. Nos vemos mañana. Gracias. Dale.